Hemos estado estudiando doctrina, hemos estado estudiando los compromisos doctrinales de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Algunos de ustedes saben, nuestra iglesia, pertenecemos a la Iglesia de Dios, es una organización que tiene más de 150 años, ¿verdad? Y estamos en más de 183 países alrededor del mundo. La iglesia está establecida. Somos más de 8 millones de miembros. Aquí pues somos un grupito pequeñito, pero somos parte de una familia grande, ¿verdad? Y la Iglesia de Dios tiene estos compromisos doctrinales, es en lo que creemos, está basada nuestra doctrina en estos puntos. Y hemos estado estudiando todo esto. Voy a tratar de terminar hoy con estos temas doctrinales, con el inciso 20, 21 y 22, comenzando con el tema de la resurrección, avanzando hacia vida eterna para los justos y castigo eterno para los inicuos. Así que quiero comenzar preguntando, ¿cuántos aquí creen que un día vamos a resucitar? ¿Verdad que creemos que un día vamos a resucitar? Esa es nuestra fe, ¿verdad? Y quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios y juntos veamos unas escrituras que no están en el folleto, pero si usted tiene un lapicero a la mano, anote estas escrituras ahí donde tiene, ahí hay 3 escrituras, está Juan 5, Hechos 24 y Apocalipsis 20, pero anote Primera de Corintios capítulo 15, versículo 16 al 23, porque yo quiero poner como base de lo que vamos a estudiar esta noche estos versículos. Porque, hermano, tenemos que estar bien seguros de lo que creemos, convencidos de lo que creemos. Primera de Corintios capítulo 15, 23. Del 16 al 23. Eso es lo que vamos a estar leyendo como base, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de la resurrección. Cuando lo tenga, dice amén. Primera de Corintios 15, leemos del 16 en adelante y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, o sea, murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en esta vida solamente, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es primicias, ¿verdad?, del resto de la iglesia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿verdad? ¿Por quién entró la muerte al mundo? Por Adán, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando Dios creó a Adán y Eva, el propósito era, los puso en el Edén y el plan de Dios era otro? Era que vivieran en la tierra. Quizá el plan era eternamente. El pecado fue lo que hizo que Dios hiciera un ajuste en su plan, ¿verdad? Y entonces entró la muerte. Dice que por un hombre entró. También por un hombre la resurrección de los muertos, ¿verdad? En Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. En su venida. Mire qué bonito. Todos vamos a morir un día. ¿Cuándo es que vamos a resucitar en Cristo? En su venida, dice. Amén. Hemos estado hablando del rapto de la iglesia. En su venida, en los cielos, cuando viene, en las nubes, ¿verdad? Y desde allá dice que los ángeles tocarán las trompetas y recogerán a los escogidos de los 4 puntos de la tierra. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces creemos, ¿verdad?, que un día vamos a morir, pero como el Señor resucitó, ¿verdad?,
Él resucitó y hay pruebas, hay testigos oculares que lo vieron. Tomás es uno de ellos, que el incrédulo, pero cuando metió los dedos, después que lo vio resucitado y lo vio y se quedó en shock, y le dijo el Señor, ¿por qué dudas? ¿Verdad? No seas incrédulo. Ven, le dijo, mete tus dedos, soy yo. Y cuando dice que metió los dedos en los huecos de su mano, no sé si aquí o dicen que es en la muñeca, uno piensa que es aquí, pero es en la muñeca. Cuando él atravesó, ahí creyó todo. ¡Oh! Señor mío, Dios mío. Y le dijo Jesús, porque viste has creído. Dichosos los que sin ver crean. Dichosos nosotros, porque nosotros no lo hemos visto al Señor. Creemos por el testimonio de aquellos hombres que lo vieron vivo, ¿verdad? Jesús, hermanos, murió, pero al tercer día resucitó. Y la fe cristiana está basada en ese hecho de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiera iglesia. Sería una religión más como la de Buda, ¿verdad? Mahoma, que todos los que iniciaron esas religiones murieron y hasta ahí llegó todo. Pero la gente sigue por religión las creencias de estas personas, las enseñanzas. Pero Cristo es el único que hay testimonio, ¿verdad? Un montón de testimonios de gente que lo vieron después, que lo vieron crucificado, lo vieron y se apareció. Dice que por 40 días Él se estuvo apareciendo a sus discípulos, a 2, después a los 12, se apareció hasta 500 en una ocasión, ya después de resucitado. Entonces, por eso estos hombres, cuando ya lo vieron resucitado, estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por Él, ¿verdad? Estos hombres que Pedro, que lo negó 3 veces antes de ir a la cruz, cuando lo vuelve a ver resucitado, ahí sí Pedro dice, ahora sí. Y el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, ahí Pedro habla con denuedo, con autoridad, sin temor de que lo vayan a matar a él también, y predica ese día y 3000 se convierten, porque lo había visto resucitado. ¿Qué harías tú si me viste que me enterraron y te aparezco a los 4 o 5 días y te digo, y nos vamos a echar un cafecito y te llevo a comer tacos allá donde te llevé aquella vez? Reprenderlo en el nombre de... ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Verdad? Eso fue lo que pasó, hermano, el poder de la resurrección. Los mismos discípulos, mire, los mismos hermanos de Jesús. Usted sabía que Jesús tuvo varios hermanos y ahí están los nombres. Ahí están los nombres de los hermanos que tuvo después que nació él. María se casó con José y tuvo otros hijos. Ahí están los nombres de sus hermanos, de sus hermanas. Y esos hermanos de él no creían en él. Cuando lo vieron ya crecidito y empezando su ministerio, le decían que era un loco. Le decían, vaya pues, y entonces allá está la fiesta de Jerusalén, anda. O sea, eran crueles, ¿verdad? Sus hermanitos, Santiago, Judas. Ve allá, ve a donde están, ¿verdad? Allá están tus discípulos. Lo quería que fuera. Y le decían, no, todavía no es mi tiempo. Y decían, no creían en él. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que sus hermanos de carne y sangre creyeran en él y se entregaran? Porque usted sabe, esa Biblia que tiene en las manos, el libro de Santiago, no fue Santiago el apóstol el que lo escribió. A Santiago le volaron la cabeza, ¿se acuerdan? Que a Santiago le volaron la cabeza. Quien escribió el libro que tiene usted en esa Biblia, que dice Santiago, es uno de los hermanos de carne de Jesús. Judas, el que escribió el libro que usted tiene ahí, en esa Biblia, que se llama Judas, no fue Judas Iscariote, ese se ahorcó. Fue Judas, el hermano de Cristo. ¿Cómo es posible entonces que sus hermanos que no creían en él, cómo es que terminaron creyendo y estuvieron dispuestos a entregar su vida? Porque lo vieron resucitado. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Estos hombres que primero vacilaron, que lo negó Pedro, cuando ya lo vio, wow, ahí, oh my God, si lo que había dicho que iba a resucitar, entonces era cierto. O sea, ni eso habían creído ellos, eran incrédulos. El poder de la resurrección, hermano. Entonces, si Él resucitó, es para nosotros, para que nuestra fe esté firme en que Él también nos va a resucitar a nosotros un día. De hecho, si usted lee en los evangelios, dice que cuando Él murió, dice que cuando Él entregó su espíritu, ¿cuántos han leído que dice que se rompió el velo en el templo?
y dice que hubo como un terremoto en unos sepulcros. Y ha leído usted que dice que algunos muertos resucitaron. ¿Cómo es eso? Es misterioso. Unos muertos resucitaron. Cuando Jesús muere, resucitan unos muertos. Y por ahí hay todo un tema bien profundo, bien controversial, cuando se habla de que Jesucristo, cuando Él muere, Él estuvo muerto 3 días. Y hay esto es aparte de lo que estoy hablando ahorita, pero ahorita lo menciono, por lo que estoy hablando de la resurrección. Hay una parte de la teología enseña que Cristo descendió, y eso sí lo dice Efesios, descendió a las profundidades de la tierra. ¿A qué descendió Cristo cuando murió? ¿A qué descendió? Entonces ahí hay una teología un poco contradictoria. Algunos dicen es que Él descendió para ir a predicarle a las almas que habían muerto antes de la cruz, antes del sacrificio de Jesús, los que murieron, los profetas, la gente que murió antes de Cristo y que estaban en el Seol, que Él fue a predicarles y que fue, dice ahí, que llevó cautiva la cautividad. O sea, aquellos que habían estado en el Seol, sus almas, se cree que Él descendió y se llevó esas almas con Él. Y puede ser que esa sea los muertos que resucitaron en el momento que Él muere, el velo se parte y dice que hubo un terremoto y salieron unos, se resucitaron varios, dice ahí, varios muertos resucitaron, salieron de los sepulcros, quizás fueron ya los cuerpos glorificados que se resucitaron y la gente, y verdad, no hay mucho detalle, pero ese es el poder de la muerte y la resurrección de Cristo, hay poder ahí. Entonces, porque Cristo resucitó, es que tenemos la esperanza nosotros de que un día vamos a morir, cuando Dios quiera, pero que el día que el Señor llame, Pablo dijo, no quiero que ignoren esto, cuando venga Jesús en las nubes con sus ángeles y suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Así que si ya nos morimos cuando sea el rapto, el Señor nos va a levantar, ¿verdad? Ya de las tumbas, yo no sé cómo, hermano. Usted no se preocupe, yo le digo a mi esposa, a mí no me queman, a mí me entierran enterito, ¿verdad? Y no es que no crea que Dios es poderoso para volver a formar mi cuerpo, sino del barro formó a Adán, pues, ¿verdad? Y no dice que Él es el alfarero y que Él puede deshacernos y volvernos a hacer. Dios es poderoso, pero en mi convicción yo no quiero que me quemen, ¿verdad? Ese soy yo, porque yo veo que en la Biblia, cuando descendió fuego, fue por juicio nada más que se quemaron aquellos cuerpecitos en Sodoma y Gomorra, y yo quiero que me entierren enterito. Así que ahí les digo, por si acaso ustedes están en mi funeral, encárguense que me miren así en adentro del asunto ese, ¿verdad? Enterito. Pero el Señor nos va a resucitar como sea, ¿verdad? Algún día el Señor nos va a resucitar. Pues sí, así es. Dios es poderoso, hermano, y ahí no sabemos nosotros cómo será eso, ¿verdad? O sea, es un gran misterio. Pero si Dios es el creador, Dios es todopoderoso y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, 1 Corintios, lo que acabamos de leer, es, hermano, hasta el 23, cada uno en su debido orden. Cristo fue las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Esa palabrita, póngale atención. ¿Cuándo vamos a resucitar? En su venida, quiere decir en el rapto. Cuando Él venga por la iglesia, allí es donde nosotros, los que muramos en Cristo, vamos a resucitar. Entonces, entremos en el tema de los que están aquí, las Escrituras, Juan 5, 28 y 29. ¿Alguien que me haga el favor de leer eso? Amén. Dice así su santa palabra. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hermano, si tenemos el pasaje de Lázaro, que María y Marta lloraban porque Lázaro ya había muerto y Jesús no estaba allí, y la Biblia nos enseña que fue a propósito, todo el Señor, todo es un plan divino, perfecto. Jesús no estaba ahí cuando Él murió, pero en el momento que murió, allá donde Él estaba, en la otra ciudad, Él lo sabía y le dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Se los dijo. Sin embargo, les dijo, solo duerme, vamos porque voy a despertarlo. Y ellos se quedaron
¿Qué estará diciendo? ¿Va? Sé que él se echó una siesta y ¿por qué tenemos que ir hasta allá a despertarlo? ¿Va? Cuando fueron llegando al pueblo es que Marta y María están llorando, ¿verdad? Y aquel pueblo, toda la gente consolándola. Ya llevaba 4 días ya en el sepulcro. Jesús se tardó para llegar. Es como que se fue a pie el Señor de aquí hasta Aguafor. Estaba lejos. Y en aquel tiempo era a pura chancleta. El Señor a propósito se tardó. ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado. 4 días. Cuando el Señor llega frente a la tumba, todavía Marta dice, Señor, pero ¿qué vas a hacer? Si no, ¿cómo vas a entrar ahí si ya hiede? Ya 4 días. Mujer, que no te he dicho. Qué palabras del Señor. Que si creyeres, aunque verías la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella le dice, sí, Señor, yo sé que vamos a resucitar en el día postrero. No, le dice él. Ay, espérate, mujer, de poca fe. Y dice que se para frente a la tumba, se encomienda al Padre y le dice, gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. Y ahora viene y dice, muevan la piedra, porque era una grande rueda, era una piedra las puertas de la... Y cuando la rodaron, dice que le dijo, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y aquel se levantó, todo pura momia, salió de ahí. Y la gente lo vio. No es cuento. ¿Por qué creen que dijo, Lázaro, ven fuera? Porque allí era cementerio, eran tumbas. Si él solo hubiera dicho, ven fuera, se levantan todos los muertos. Por eso fue específico y dijo, Lázaro, a ti te digo, a los demás dijo, quietos. Y todos los muertos se movían, a mí. Lázaro. Ven fuera. Y solo Lázaro. O sea que tenemos, la gente lo vio. María, Marta se regocijaron de ver a su hermano otra vez vivo. Es más, vemos ahí que después el pueblo, la gente, los religiosos querían rematar a Lázaro. Rematar, porque ya lo vieron vivo, estaban enojados que Cristo lo había resucitado. Qué tremendo los religiosos, ¿verdad? No dar cabida a la misericordia y mejor decir, wow, qué poder el de Cristo, tiene que ser Dios, no, enojados contra Lázaro, y dice que estaban haciendo complot para matar a Lázaro y matar a Jesús. Entonces vemos, la Biblia es clara, ¿verdad? De que como dice aquí, el versículo que leía Alberto, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, punto y coma. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahora yo les pregunto, ¿será que esa resurrección va a ser a la misma vez? ¿Los buenos y los malos van a resucitar en el mismo momento? No, ¿verdad? Aquí lo pone en el mismo versículo, pero ahí hay un montón de tiempo entre lo uno y lo otro, ¿verdad? El rapto es la primera resurrección de los que murimos, los que hayamos muerto en Cristo. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Pero eso, montón de tiempo después. Solo que aquí lo pone así, ¿verdad? Mucho más de 1000 años después va a ser esa resurrección. Y ya lo vamos a ver aquí. Lo que queremos ahorita dejar como premisa es que creemos en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Creemos. Si no, mejor vamos a vender tomates al mercado. El día martes en la noche. Vámonos a vender zanahorias. Porque la fe del cristiano está cimentada, ¿verdad? En Cristo, en ese sacrificio, pero también en esa esperanza de que hay vida eterna. Los testigos de Jehová no creen en esas cosas. Los testigos de Jehová no creen en eso del rapto y que la tribulación y todo eso. Ellos enseñan una doctrina diferente. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así como está. Y hay cosas que son misteriosas, pero la creemos por fe. Porque esto es por fe, no es por... ¿verdad? Es por fe. Entonces, ese es el primer versículo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si tiene pregunta, le hace el hermano Barraza. Hechos 24:15. Alguien que me haga el favor. Hermano Barraza, Hechos 24:15.
dice la palabra de Dios, tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los justos y los injustos. ¿Sí? ¿Y el 16? Y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. Mire qué tremendo, cómo lo pone ahí en el 16. Va a haber una resurrección de muertos, justos e injustos. Por lo tanto, dice ahí el apóstol, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¡Ja! Porque bien bonito decir, el Señor viene pronto, ven Jesús. Pero estamos a cuentas. Estamos a cuentas, estamos libres de pecado, de que cuando suene esa trompeta, ¿cuántos han soñado que es el rapto y se han quedado? ¿Cuántos han tenido un sueño de esos? Mi esposa tuvo un sueño de eso, mi hijo tenía como 12 años cuando se despertó un día soñando de que se había ido a la iglesia y que él se había quedado ahí gritando y llorando y que no estábamos. Stephanie también, ¿verdad? Yo me acuerdo que usted me contó. Entonces, qué tremendo despertarse de un sueño de eso sobresaltado de que, híjole, se fue a la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo le decía a Julio el domingo, que lo vi hace 2 domingos que llegó, le digo, y un rato ya no te vi, le digo, yo pensé que había venido el rapto y solo vos te habías ido y nos quedamos todos nosotros, le digo. A Julio. Entonces, hermano, aquí dice que va a haber una resurrección, el 15, tengo esperanza en Dios. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Y por eso es que perseveramos. La cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. De que va a haber resurrección, va a haber resurrección. La gente no cree en el cielo, los ateos, ¿verdad? No creen en Facebook cómo se ven esos debates. Y la gente no cree en el infierno, no cree en el cielo, no creen en Dios, los ateos, ¿verdad? Y vieron la entrevista que puse en Facebook hace días yo, de que le pregunta una reportera a un pastor y le dice, ¿usted cree en el infierno y en el cielo? Y le dice él, bueno, te hago una pregunta, le dice. Supongamos que tú, dice, no crees que hay cielo, no crees que hay infierno. Y yo sí. ¿Y qué pasa? Le dice, si nos morimos y descubrimos que no había cielo, no había infierno. ¿Qué perdí yo? Le dice. No perdí nada, le dice. Porque viví mi vida esperando llegar al cielo y no había nada. Pues no perdí nada. Pero ¿qué pasa si tú vives toda tu vida creyendo que no existe cielo, que no existe infierno y cuando te mueras descubras que sí había? ¿Qué perderías tú? Le dice. Todo, le dice. Todo perderías, tu alma. Entonces nuestra esperanza en la fe cristiana, ¿por qué perseveramos? Porque creemos que hay un cielo, creemos que hay una vida eterna. Creemos de que el Señor viene por su iglesia, que no sabemos cuándo. Y hemos estado debatiendo que si antes de la tribulación, o que si en medio, o que si después. ¿Qué importa cuándo? Lo importante es que cuando el Señor venga, que estemos listos. Amén. Eso es lo que importa. El tiempo no. Que estemos listos, que estemos preparados. Y entonces la gran exhortación aquí es el versículo 16. Y por esa esperanza procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No es fácil, hermanos. No es fácil vivir una vida en santidad, vivir una vida agradable a Dios. Pero Dios es tan misericordioso que dice que cada mañana renueva su misericordia sobre nosotros. Y Juan dice, hijitos, os digo esto para que no pequéis. Pero si pecáis, dice, abogado tenéis en el cielo a Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros, hermanos. Si no fuera porque Él intercede ante el Padre, como dice aquella canción, ya hubiéramos sido consumidos. Pero bendito sea Dios, que aunque seamos infieles, Él permanece fiel y nos permite. Yo me he apartado de Dios. Hay tiempos en mi vida cristiana que yo me he apartado de Dios. Y es tremendo porque dice la Biblia que cuando ya le conocemos y nos apartamos, terminamos haciendo cosas peores que las que hicimos antes. Y yo he pasado eso. Y qué horrible. Uno vive con una angustia porque uno anda en el mundo pero anda angustiado. Uno se acuesta angustiado y se despierta angustiado. Uno sabe que si se muere se va al infierno. Porque en eso hemos creído. Y anda en el pecado porque el pecado, ¿verdad? Así es. Por el placer del pecado lo atrae a uno y no le importa a uno. Y con tal de estar en ese placer, uno arriesga su alma, arriesga su vida. Todo lo que uno ha creído,
lo hace a un lado, con tal el pecado así es. El diablo sabe lo que hace y el pecado lo disfraza en una manera que nos atrae. El baile, el alcohol, la droga, el sexo, es atractivo. Pero nuestra esperanza está puesta en la resurrección. Si estamos a cuentas con Dios, entonces vamos a oír esa trompeta y nos vamos a levantar. Pero esa esperanza es la que nos trae de vuelta, como al hijo pródigo. Amén. Esa esperanza, esa fe, ese temor de Dios, que aunque andemos en pecado, hay un temor de Dios. Y eso es lo que nos hace volver al Señor. Bendito sea Dios, que nos da chance que regresemos. Porque el que muere, ¿verdad? Y que no tiene chance de... ¿A dónde, verdad? ¿A dónde nos vamos? Apocalipsis 20, 5 y 6. ¿Qué dice? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado es santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí en esos dos versículos, eso es bien profundo, ¿verdad? Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Cuando sea el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Lo leímos de Dios y en lo que les decía que en un versículo hay dos tiempos, donde dice los que murieron en Cristo a resurrección de vida y los otros a resurrección de condenación. Aquí es en el rapto. Se va la iglesia, se van los que murieron en Cristo, se van con el Señor. Y dijo Pablo, y los que estemos vivos seremos levantados, ¿verdad? En los aires para estar con el Señor para siempre. Eso es el rapto, esa es la primera resurrección. En el versículo 5 dice, pero los otros muertos, los que murieron sin Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, el rapto. El rapto es la primera resurrección. Pero los muertos que murieron sin Cristo, dice estos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Verdad? Que ya vamos a terminar en esta noche con los versículos que hablan de eso. Y el 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, en el rapto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en el rapto, en la primera resurrección, ¿verdad? Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte, ¿cuál es? El lago de fuego, que lo vamos a ver, ¿verdad? Porque primero se muere, ya sea en Cristo o sin Cristo. El que murió en Cristo resucitará en la primera resurrección, que es en el rapto. La segunda resurrección es para juicio. Y es resucitar para ir al juicio del trono blanco. Y dice, es donde vamos a leer que dice, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, pero no es para muerte, es condenación eterna. ¿Se acuerdan el ejemplo que Jesús puso del hombre rico y Lázaro, el pobrecito? Ese no fue Lázaro el que se murió, ese era otro Lázaro, el mendigo, y que se murieron los dos. Y dice que el pobre se fue directo al seno de Abraham, se fue al paraíso, se fue a la gloria. Pero el rico, dice, fue a parar al infierno y en aquel tormento gritaba, Padre Adán, manda a Lázaro que moje mis labios, ¿verdad? Porque estoy en este martirio, aquí en este. Y le dijo, no puede él ir. Hay una gran separación, hay una gran distancia entre nosotros y usted. Pero entonces tengo 5 hermanos, manda a Lázaro que vaya a predicarle a mis hermanos. O sea, yo no creí y por eso estoy aquí. Manda a Lázaro que vaya a advertirle a mis hermanos. Y le dijo Abraham, no, es que ellos tienen a Moisés, ¿verdad? Que crean, si ellos tienen a Moisés y a los profetas, ¿verdad? Le dijo, fíjense que le dijo, aún si fuese alguien de aquí, no creerán. Y no es cierto que Jesús regresó de la muerte y muchos no creen. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿verdad? La iglesia que se fue en el rapto, allá van a ser las bodas del Cordero, allá va a ser el tribunal de Cristo, allá va a ser los galardones, las recompensas.
Luego viene el Señor con su iglesia, ¿verdad? Cuando dice que Él viene montado en un caballo blanco y a establecer su reino milenial, 1000 años de reino en donde la iglesia viene y reina con Él, gobierna con Él. Después de eso es que la resurrección para juicio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Amén.